Estamos a 14 de julio del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Lupita Zavala Palacios, por el eterno descanso de todos nuestros hermanos que han muerto a causa del COVID-19, por el eterno descanso de María Octaviana Ramos Mendoza. Quiero pedir también por la salud de Carlitos López Marañón. Quiero pedir por la salud de Daniel Hernández Martínez. Quiero pedir también por la salud de Teresa Hernández Macías. Quiero pedir también por la salud de Teresa Hernández Ramírez, de José Felipe Francisco Dominga, de Emma Reyes Martínez, de Carmen Castillo Martínez, por la salud y la perseverancia de las hermanas de la congregación de las Hijas de San José, allá en Chile, pedir por sus necesidades, por sus intenciones. Quiero pedir también por todos los que se unirán a nuestra oración en esta Eucaristía. Quiero pedir también por el capítulo general de las hermanas Josefinas para que el Señor las ayude. Quiero pedir también por nuestros hermanos que viven la realidad dura del secuestro para que sean liberados. Quiero pedir por los desaparecidos para que sean encontrados. Y quiero pedir también por todas las familias. Y pedimos por cada uno de ustedes para que el Señor los bendiga y los guarde. Y cantamos. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Ten piedad de mí, oh Dios. Oremos.
Pedimos en esta misa por todos nuestros hermanos que nos han pedido oraciones y por todos los que están pasando momentos difíciles. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios. Y al Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver más de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver el faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de tus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que sienten su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que sienten su vida el amor. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que sienten su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que sienten su vida el amor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura vemos la vocación de Moisés que nos presenta el libro del Éxodo. Y en esta vocación de Moisés está el llamado de Dios. Se vale de algo extrañísimo. Generalmente cuando nosotros vemos que algo se empieza a incendiar, la cosa que se incendia se consume. Vamos a poner de ejemplo una vara. Si nosotros le ponemos nombre a esa vara, vemos que se empieza a encender y se empieza a carbonizar desde la punta hacia abajo. Y por ejemplo, si nosotros quemamos algo de plástico, vemos cómo también eso de plástico se incendia y se hace, vamos a decir, como una bola chiquita de plástico quemado, ¿verdad? Se consume. Algo que era grandote queda chiquito. Si quemamos hojas, pues de repente se hace puro polvo, ¿verdad? Se consume. Pues bien, dice que hay un zarzal que está quemándose, pero no se consume. Es algo que está fuera como de lo normal, de lo común. Generalmente, como les digo, algo que se incendia, pues nosotros no pasa así cuando encendemos, por ejemplo, una lámpara de aceite, porque el aceite pues vemos que se vaya consumiendo poco a poco, no alcanzamos a ver que se consume. Pero en una rama, en una zarza, pues en un árbol, sí vemos las llamas que salen y que van carbonizando poco a poco las ramas, las hojas y todo el árbol. Pero aquí vemos que Moisés ve esto y le causa mucha extrañeza y dice: voy a ver más de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Pero no comprende Moisés que va a ser llamado por Dios. Nosotros ayer veíamos cómo fue salvado de las aguas, veíamos ayer cómo había matado a un egipcio tratando de defender a un hebreo. Veíamos ayer cómo trataba de separar a dos hebreos que se peleaban, cómo huye después del faraón porque lo quería matar, y vemos cómo se dirige a Madián, y vemos cómo aquí en esta labor de pastor Moisés va a ver este signo de esa zarza que está prendida y no se consume. Pero oye una voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés. Y como en muchos relatos de vocación, Moisés responde: aquí estoy. Y le dice el Señor: no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios se le va a revelar a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya veíamos esos primeros padres anteriormente, las semanas pasadas. Y entonces estos hombres, ese Dios que llevó a la familia de Jacob a Israel, y que esa familia se ha hecho un gran pueblo, y que ese pueblo ahora es esclavizado por los egipcios, pues el Señor los va a liberar. Y ha escogido a un medio para liberarlos. Y ese medio es Moisés. Le dice: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver el faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés pues está incrédulo. ¿Cómo él, que es un pastor simple, los va a sacar? Y le dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor le respondió: yo estaré contigo,
Y esta será la señal. La señal es importantísima. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, ustedes darán a Dios culto en este monte. Van a volver ahí, pero ya con todo el pueblo liberado. Esa va a ser la señal de que Dios está con Moisés. Esta es la primera lectura. Nosotros después en el Salmo 102 escuchábamos: el Señor es compasivo y misericordioso. Yo algunas veces he explicado de compadecerse significa padecer con, y misericordioso es sentir con el corazón. Y yo algunas veces les he explicado que el padecer con lo tiene todo ser humano, y el sentir con el corazón es lo que siente el afecto o la sensación o vamos a decir el dolor, la alegría, las cosas que uno siente cuando ve a sus hijos alegrarse o sufrir o padecer. Cuando vemos a alguien muy cercano a nosotros, de ahí viene la compasión, el padecer con el corazón. Pues el Señor tiene las dos cosas, ¿verdad? Siente con nosotros y con el corazón y padece con nosotros. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Por eso uno va a bendecirlo, por los beneficios que Dios hace a través de nosotros. Porque Dios nos ama sin buscar nada a cambio. Dios no nos ama para que nosotros estemos alabando. Dios nos ama porque tiene un amor infinito hacia cada uno de nosotros como seres creados. Uno es grande cuando alaba a Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que todas las cosas vienen de Él. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Por eso les decía que nos ama profundamente, porque perdona nuestros pecados, cura nuestras enfermedades. Cuando estamos a punto de morir, nos rescata y está siempre dándonos ese amor y esa ternura que brota de cada gesto que nosotros vivimos continuamente. El Señor hace justicia al oprimido. El Señor no está de parte de los poderosos, de los opresores. El Señor está parte de los oprimidos. Ya veíamos cómo el Señor elige a Moisés, precisamente para sacar a ese pueblo que está oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. Aquí está mencionando a este patriarca para decirle cómo el Señor lo ha elegido y cómo a través de él el pueblo va a ver sus prodigios. Y finalmente con el Evangelio de San Mateo tenemos este Evangelio, este pedacito que nos presenta hoy la liturgia, en donde dice Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos. Yo les decía, ¿quiénes son los sabios entendidos? Los sabios entendidos son los fariseos, los escribas, los ancianos, los doctores de la ley, los sacerdotes, el sumo sacerdote, la gente que se sentía más poderosa de Jesús. Por ejemplo, pensemos también en los herodianos o los saduceos, gente que pensaba que pues sabían más que Jesús, despreciaban su doctrina. Ellos no siguieron a Jesús, mejor lo siguió la gente sencilla del pueblo, mejor lo siguió una rechazada como María Magdalena, mejor lo siguió un despreciado como Mateo, mejor lo siguió la gente que no tenía un gran conocimiento de las Escrituras como Pedro, como Santiago, como Juan, etc. Muchos de sus apóstoles y discípulos era gente humilde y entonces por eso él alaba al Señor. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Esas cosas que ha puesto en las manos de Cristo, Cristo las ofrece a esa gente sencilla. Ese conocimiento del Padre, Él lo ofrece a aquellos que se abren a la voluntad de Dios,
a los que se abren a su proyecto de evangelizar, a los que siguen ese camino. Y dice además, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Solamente conoceremos a Dios como Padre si nos acercamos a la persona de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, ¿cómo es importante la vocación? Porque la vocación, yo les decía el domingo pasado a los hermanos, que la vocación no es algo que nosotros elegimos. La vocación es un llamado. Cómo Dios nos llama a diferentes realidades o a diferentes servicios, como casados, como solteros, como consagrados, como sacerdotes. Y Él nos llama. Y ese llamado es muy personal. Todos y cada uno de nosotros, aparte del llamado a la existencia, tenemos un llamado a desarrollar en nuestro mundo una misión concreta. Y en este llamado pues hay cosas que a veces nos sorprenden, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés veía esta zarza que de repente estaba encendida y no se consumía. Y decía, ¿cómo es eso? Yo de repente cuando el Señor me llamó, pues yo veía a varios compañeros que vivían en un seminario. Y de repente se me hacía pues extraordinario cómo había tantos muchachos juntos, cómo cantaban, cómo rezaban, cómo eran alegres, cómo compartían con nosotros, con sus compañeros, cómo eran diferentes. Y de repente ese estilo de vida me llamó la atención. Cómo también desde chiquito pues me llamaba la atención cuando nuestro papá o nuestra mamá nos daba una monedita, no solamente para depositarla en la canasta de la iglesia, sino que nos enseñaban a veces a darla a una persona pobre. Y cómo cuando alguien compartía con esa persona humilde, por ejemplo, a mí me parecía sorprendente cómo de repente las personas sonreían, cómo las personas decían gracias. Y cómo desde pequeño pues me llamaba la atención ese compartir, ¿verdad? Y a veces también con mi primo que me llevaba a veces a visitas al Santísimo Sacramento. Y de repente yo descubría cómo esto puede ser posible, de que uno pueda encontrar paz en una iglesia, en un sagrario. Cómo uno puede encontrar fuerza, cómo uno puede encontrar consuelo el estar delante del Señor. Y todos estos signos fueron parte de mi llamada. Y así ustedes me podrán platicar parte de su llamada. Y hay que agradecerle al Señor porque nos ha llamado. Pero junto a esa llamada nosotros tenemos que dar una respuesta. Porque Moisés no solamente se quedó contemplando esa llamita, sino que Moisés fue y liberó a su pueblo. Y nosotros también desde la trinchera de cada uno tenemos también esa misión de liberar al pueblo. Esa misión de ser portadores de la liberación de Dios, de ser portadores de ese Dios que quiere cambiarnos la vida, de ese Dios que quiere cambiar la vida de su pueblo, de ese Dios que quiere sacar al pueblo de sus opresiones. ¿Y lo vamos a lograr a través de qué? Pues de la ternura de un padre, del buen consejo de una madre, de las cosas buenas que podemos transmitir a través del catecismo, a través de la buena formación cristiana, a través de las cosas que vamos dando y diciendo en torno a la palabra del Señor, de las cosas que una persona que no tiene compromiso con una familia puede darse a los necesitados, puede darse al servicio de aquellos que están pasando situaciones difíciles. Y todos y cada uno, desde donde nos toca trabajar, pues a dar testimonio de esta vocación. Decía
El Señor respondió: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Y cada vez que nosotros nos encontramos con un hermano, con una hermana, y podemos hacerle un bien, y podemos sonreírle, y podemos sostenerlo, y podemos consolarlo, y podemos amarlo, y podemos respetarlo, estamos liberando. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 102, yo les decía que el Señor era compasivo y misericordioso, y que nuestra alma tenía que alabar a Dios por todo lo que ha hecho, por los beneficios que ha hecho en favor nuestro. ¿Y cuáles son los beneficios que ha hecho en favor nuestro? Primero, como les decía, darnos la existencia. Segundo, compadecerse de nosotros. Como decía aquí, perdonar nuestros pecados, curar nuestras heridas, sacarnos cuando estábamos al borde de morir, acompañarnos. Y el Señor nos ha acompañado en muchas situaciones. Yo hace un rato, pues casi tenía un accidente, ¿verdad? Iba pisando yo el acelerador, ¿verdad? Y mi pie es muy grande. Entonces llegó un momento en que no me di cuenta que llevaba en el mismo pie el acelerador y el clutch. Y entonces, pues empecé a acelerar y ya estaba muy cerca de unos carros. Y entonces instintivamente me salí para no chocar atrás de los carros y estaba de enfrente de mí un signo que señalaba un lugar, ¿verdad? Entonces logré reaccionar y logré frenar y quedé como a menos de 1 metro del signo. Un poquito más y chocaba, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo Dios es grande? Muchas veces he estacionado la camioneta aquí afuera del templo y ahorita si el padre Helio no me dice, ten cuidado, hubiera chocado. Ahí no hubiera sido tan grave, pero pues sí hubiera dañado mucho la camioneta. Pero son cosas así, a veces chiquitas, a veces grandes, como el Señor nos rescata, como el Señor permite que no sucedan cosas que de repente, pues en días ordinarios, pues no pasa nada. Pero en días como hoy, pues ahora sí que me salvé 2 veces, ¿verdad? Y esto doy gracias al Señor. Y así podemos contar, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues en varios días, ¿verdad? Cómo Dios actúa, cómo Dios intercede. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el Señor, como si nosotros pensamos que ya sabemos todo, como si nosotros pensamos que no necesitamos de Dios, aunque estemos dedicados al Señor, podemos tener una actitud interna de soberbia. Aunque a veces nosotros seamos familias cristianas, podemos prescindir de Dios. Aunque a veces nosotros seamos bautizados, a veces no nos interesa tanto el Señor. A veces, aunque nos digamos cristianos, lo cristiano no se nos nota por ninguna parte. Y por eso es bien importante abrirnos al Señor. Porque dice Jesús, yo te alabo, Señor, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente pequeña. ¿Cómo vamos a descubrir la verdadera identidad de Jesús? ¿Y cómo vamos a configurarnos y a sintonizar con ese Señor que revela las cosas grandes a los sencillos? Cuando nos sentimos pequeños. Cuando decimos popularmente como en México, cuando le bajamos a nuestro ego. Cuando somos humildes. Cuando nos abrimos a Dios. Cuando nos sabemos necesitados de su persona. Cuando sabemos que sin Él no somos nada. Dios se nos va a revelar. Pero si andamos de soberbios y si andamos de saber que nosotros podemos prescindir de Dios y si nosotros pensamos que nosotros, como decimos popularmente en México, nuestros chicharrones truenan, ¿no? Es decir, que nosotros somos los que marcamos las reglas, que nosotros somos los que decimos que está bien, que está mal, que nosotros somos los que hacemos y deshacemos,
pues esa revelación del Padre y esa grandeza de Dios, pues no la vamos a captar en Jesús. Jesús se nos va a hacer como un hombre más, ¿verdad? Como nuestra religión puede ser y no ser, ¿verdad? Hace rato yo venía platicando con unas señoras, un señor y una señora, que les di un aventón, es decir, los recogí de la carretera y los llevé a Quismón. Y platicábamos, ¿verdad? Cómo de repente a veces podemos cambiar de credo, ¿verdad? De decir, primero, pues ahorita soy católico y luego me vuelvo cristiano y luego soy cristiano y luego me vuelvo católico y jugar así como con dos aguas, ¿verdad? Y como dice Jesús, pues nadie puede servir a dos señores porque queda mal con uno. Y por eso es bien importante que nosotros, pues sepamos, ¿verdad? En quién estamos poniendo nuestra confianza. No ser soberbios, ser sencillos, para que descubramos toda la riqueza que tiene nuestra fe, toda la riqueza que tiene nuestra vocación, toda la riqueza que tiene la llamada que Dios ha hecho de cada uno de nosotros, que nos ha llamado hijos, que nos ha salvado, que nos ha perdonado y que nos prepara una mansión allá en el cielo. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. Ve nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y triga, pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo nacido de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que siendo las veces de Padre cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana,
bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos al Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo nacido de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a San José el canto de salida. Protector de ese Cristo esperado, en tu casa tú fuiste cuidando ese sueño de un pueblo anhelado. Tu taller ya lo estaba tallando. Protector del Redentor, te canto con mucho amor. Tú serviste a Jesús y María, les amaste con gran alegría. Protector del Redentor, hoy te canta este pueblo con fe y te llama querido José, protector de la Iglesia. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.